Lección 5 para el 31 de enero del 2015. Las bendiciones de los justos es el título de la lección. Para memorizar y el justo. Violencia cubrirá la boca de los impíos. O sea, todo es hablar con destrucción, todo es maledicencia, todo es maldad, pues. Mientras que hay bendiciones sobre la cabeza del justo. Lección 5 para el 31 de enero del 2015. Como sugiere el título, esta lección considera las bendiciones de los justos. La palabra hebrea tzaddik para justo es la palabra clave en nuestros textos. Tzedek, también traducida como justicia, de la cual se deriva, aparece en la introducción de todo el libro, los Proverbios de Salomón, para entender sabiduría y doctrina. Justicia, tzedek. Parece que tzedek, justicia, de ahí deriva la palabra tzaddik, que son los justos. Lo que el libro de Proverbios nos está diciendo es que la sabiduría es justicia. Y justicia significa caminar según los mandatos de Dios. Caminar en fe y en obediencia a lo que Dios nos ha llamado para hacer y para hacer. La justicia es un don que proviene de Dios. Esto es importantísimo. Por eso en otro texto de Isaías dice: nuestra justicia es como trapo de inmundicia, está cargada de yo. Por eso la verdadera justicia, que es la verdadera sabiduría, es consecuencia de la presencia de Dios en nosotros. Es un don de Dios, un regalo de Dios. Lo opuesto de la justicia es la insensatez, infidelidad. La sabiduría es justicia, la insensatez es pecado y maldad. Y en los versículos que estudiaremos veremos el contraste que entre ellos es clarísimo, entre la justicia y la injusticia. La justicia es integral. Primera parte del domingo 25 de enero. Proverbios 10, 1 al 7. ¿Qué diversos principios acerca de la vida y de la fe se revelan aquí? Proverbios 10, 1 al 7. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Pero el sabio, diríamos el hijo justo, alegra al padre. Los tesoros de la impiedad no son de provecho, pero la justicia libra de la muerte. Dios no deja padecer hambre al alma del justo, que camina en sabiduría, pero impide que se sacie la avidez de los malvados. Impide que los malvados queden saciados. La mano negligente empobrece, pero la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en verano es hijo sensato, hace provisión, pero el que ronca en la siega es hijo de vergüenza. Proverbios 10, 5. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero la boca de los malvados oculta violencia. Ve el contraste entre el que es justo y el que no es injusto, que es insensato. Su boca, las maldiciones que les cae, la sinvergüenzura de no trabajar, no prever para el futuro. Es negligente. Dios impide que su suavidez se sacie. La memoria del justo será bendita, pero el nombre de los impíos se pudrirá. Dice el versículo 7. Un traste tremendo, ¿verdad? Dice, vemos clarito, ¿verdad? Cómo es tan bonito estos conceptos. Pues el amor, dice la parte de este domingo, el mejor punto de partida para tener buenas relaciones con otros es amarás a su prójimo como a ti mismo. Como también subieran los textos, la impresión que hace en favor del bien puede ejercer una influencia duradera sobre otro. A fin, estamos tratando con cierta cantidad de sentido común. ¿No es mejor tener un buen nombre que un nombre mal? Por eso Proverbios decía clarito aquí, ¿verdad? En el versículo 7 del capítulo 10, Proverbios 17, la memoria del justo será bendita, pero el nombre de los impíos, del que hace injusticia, del que no tiene sabiduría, se pudrirá. Tu nombre se pudrirá, mi nombre se pudrirá fuera de los caminos de Dios, pero mi nombre permanecerá. Será bendita la memoria del justo, dice la palabra de Dios. Y bueno, y todos los beneficios, el hijo sabio alegra al padre.
La justicia libra de la muerte. Bonito, ¿verdad? Jehová no deja padecer hambre al alma del justo. La mano negligente empobrece, pero la mano del diligente enriquece, que es el justo. El que recoge en verano es hijo sensato, es el justo. Entonces en este proverbio vemos los contrastes, ¿verdad? La justicia es integral, tiene que ver con la familia, tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con el hablar, tiene que ver con lo material. Es integral. No es solamente ser justo porque oro mucho, porque me porto bien, no, es en todas las áreas, como lo estamos viendo aquí en esta primera parte del tema. La premisa básica es importante. Nuestras palabras son muy poderosas, dice el folleto en esta parte del lunes, para bien o para mal. La lengua puede ser el mejor de los dones que se nos ha dado, pero también puede ser el peor. Esta ambivalencia, o sea, que puede ser el peor o puede ser el mejor, acerca de la lengua, es una de las lecciones más importantes del libro de Proverbios. En realidad, la boca genera vida, pero también puede producir la muerte. En Proverbios 10, 11 al 14, ¿cuál es el contraste entre cómo habla una persona justa y cómo lo hace un necio? Como decir, la boca del justo es manantial de vida. El impío oculta violencia. La sabiduría del que es justo se contrasta, pues se ve la diferencia a legua. Vamos a leerlo como lo mandan aquí, Proverbios 10, 11 al 14. 10, 11 al 14, en el contexto, ¿verdad? ¿Cuál es el contraste de cómo habla una persona justa y cómo lo hace un necio? 10, 11, 14. La boca del justo es manantial de vida, pero la boca de los impíos oculta violencia. O sea, no la saca directamente, pero está escondida violencia, está escondida problemas, dificultades. El odio suscita rencilla, pero el amor cubre toda suerte de ofensa. La sabiduría está en los labios del prudente, dice el versículo 13. Los labios del prudente hay sabiduría. Pero la vara es para la espalda de los insensatos. Los sabios atesoran conocimiento, pero la boca del necio es calamidad cercana. Se ve la diferencia, pero al contrario. Mientras que una boca es manantial de vida, la otra oculta la violencia, ¿verdad? Mientras que la boca del necio es calamidad. Dice el versículo 14 del 10. Pues la sabiduría está en los labios del prudente. Los sabios atesoran conocimiento. O sea que hasta la manera de hablar en el que ha sido bendecido con este don de la justicia de Cristo, la manera de ser de Cristo, en el hablar, en el trabajo, en todas las actividades que se hacen. Se está analizando la parte en cuanto a lo que es el hablar. Nota en el versículo 11 la expresión manantial de vida. Simbólicamente se refiere a las cualidades de la sabiduría. Se usa con referencia a Dios en el Salmo 36:9, la fuente de la vida. La misma imagen se usa en relación con el santuario, del cual brotan corrientes de agua, Ezequiel 47:1, 2. Lo que caracteriza en esta boca, en la boca del justo, es el don positivo de la vida. Esta cualidad nos dice que cómo debería ser la función de la boca. Debería ser una fuerza para el bien, no para el mal. Una fuente de vida, no de muerte. Lo que se dice aquí también se considera en Santiago 3, 2 al 12. Además recuerda que fue por medio del lenguaje, por medio de la palabra, de su poder, Hebreos 1, 3, que Dios creó los cielos y la tierra. El lenguaje, por lo tanto, debería servir solo para propósitos creativos. En esta lección que se está estudiando los proverbios, una vez más se nos hace énfasis en que veamos el contraste, nos revisemos, porque esto es práctico. ¿De qué lado estamos nosotros? ¿De la insensatez, de la injusticia, de los impíos? ¿O estamos del lado de la justicia, de la sabiduría,
de la sensatez en términos prácticos. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo nos relacionamos con nuestra familia? ¿Cómo nos relacionamos con el trabajo? ¿Cómo vemos? Hacemos provisiones para el futuro. Hay violencia en nuestra lengua. Somos hipócritas al ocultar violencia, y cuando la gente se descuida somos violentos con ellos, calumniándolo, diciendo cosas que son indebidas, traicionándolo. Entonces el objetivo es que veamos que la justicia, como el título de la lección, pues, eso es de Dios. Las bendiciones de los justos, o veamos la otra lección, la sabiduría divina. La sabiduría viene de Dios, la justicia viene de Dios, el saber oír viene de Dios, que esto no se comienza a oír sabiduría. Dios despierta mi oído, Dios abre mi oído, prepara mi corazón. Todo eso viene del exterior, eso no nace en nosotros. No es que nosotros, a través de la educación, se va a despertar el hombre sabio que hay en tu vida y en mi vida. No es que nosotros, a través del estudio de la Biblia, se va a despertar el Dios que está innato en mi vida. Conceptos que manejan las religiones y las filosofías seculares. Por un lado, las humanistas, el hombre nace bueno, el hombre es chévere, pasa que el mundo lo corrompe, pero en el hombre parece que nace con un poco de conocimiento, como le atribuían a Platón, un concepto parecido a eso, de que el hombre tiene el conocimiento, entonces la educación lo que hace es sacárselo, cosa completamente falsa, chicos. El hombre lo que trae es una naturaleza caída hacia el mal, una tendencia hacia el mal, y es a través del proceso de educación divina y el secular, que trata como para adaptarlo a la sociedad, pero vea cómo está la sociedad llena de conflictos. Es la educación sobrenatural que viene del cielo la que hace que el hombre pueda vivir en justicia, pueda tener la sabiduría que realmente viene de lo alto, no como dice Santiago, la diabólica, que me lleva a mí a crear problemas, me lleva a mí a... está lleno de Dios. La boca del justo obtiene sabiduría. La esperanza del justo, martes 27 de enero. Dice Proverbios 11:3, sé íntegro, porque se practica la sabiduría de Dios, porque Dios está con nosotros. Dice, los encaminará, porque Dios es el que va ordenando los pasos, porque Él es el que inventó por dónde y por qué senda tenemos que ir. Pero destruirá a los pecadores la perversidad de hecho. Los pecadores, hasta de manera personal, se van a autodestruir porque no practican la integridad, y la no integridad al final lo va a alcanzar. Ser mentiroso, al final la mentira lo alcanza. El ser estafador, el ser hipócrita, al final se va a descubrir, pues, y va a quedar bien mal. ¿Qué evidencia tenemos de la verdad de este versículo? Proverbios, dice, lee todo el capítulo 11 de Proverbios, aunque habla de muchos temas. ¿Cuáles son algunas de las grandes bendiciones que alcanzan a los fieles, a diferencia de lo que les sucede a los malvados? La sabiduría, por ejemplo, cuando uno lee todo el capítulo 11 de Proverbios, acompaña a los humildes. La integridad de los rectos los encaminará, pero los pecadores los destruye su propia maldad. La rectitud del justo lo librará, pero el traidor quedará atrapado. El justo es liberado de la tribulación, y el impío entra en lugar de suyo, cae en tribulación, como dice Proverbios 11:8. El 11:9, por ejemplo, el hipócrita hunde al prójimo con su boca, pero los hombres se libran. Vamos a leerlo. 11:9. Mire cómo dice. El hipócrita hunde al prójimo con su boca, pero los honrados se libran porque lo saben. Profundo esto, ¿eh? La ciudad festeja el éxito de los justos, y cuando fracasan los impíos, canta el justo. Con la bendición de los rectos, de los justos, la ciudad prospera, pero las bocas de los impíos arruinan una ciudad. 11:11. Qué bonito, ¿verdad?
El justo es librado de la tribulación, el 11:8, y el impío entra en su lugar. Estamos hablando de la esperanza del justo, cómo Dios tiene provisión para el justo, ¿verdad? Nos mandan a leer prácticamente todo el 11, el proverbio 11, sin embargo estamos extrayendo algunas cosas interesantes allí, ¿verdad? La rectitud del justo lo librará, pero el traidor quedará atrapado en su codicia. Muerto el impío, muere la esperanza suyo. Ahora usted va a sufrir tribulación. El 9, del 11:9. El hipócrita hunde al prójimo con su boca. Es lo terrible, una gente que tenga doble personalidad. Pero los honrados se libran porque lo saben. Los honrados se dan cuenta quién es hipócrita, capta, ¿verdad? Y se libran de hundirse por estos que no practican la justicia. La ciudad festeja el éxito de los justos. Cuando fracasan los impíos, cantan de júbilo los justos. Con la bendición de los rectos, cuando Dios bendice a los que practican la justicia divina, los que andan en sus caminos, los que son íntegros, oiga esto, con la bendición de los rectos, la ciudad prospera. Cuando el recto recibe bendiciones de Dios en todas las áreas, materiales y espirituales, la ciudad prospera. Ahí prospera, porque el impío, el que no practica justicia, el que no tiene la sabiduría de Dios, su boca está llena de violencia, es hipócrita, es flojo, es traidor. ¿Cómo prospera una ciudad? ¿Cómo prospera un hogar? ¿Cómo prospera un país? Pero cuando el justo, cuando el sabio que produce Dios al obedecer los mandatos, el ser humano, la ciudad prospera. La prosperidad del justo es la prosperidad de la ciudad donde él vive. Y como dice aquí, ¿verdad? Con la bendición de los rectos la ciudad prospera. La ciudad festeja el éxito de los justos. Y cuando fracasan los impíos, bueno, cantan de júbilo. Con la bendición de los rectos la ciudad prospera, pero la boca de los impíos la arruina. ¿Cómo no va a arruinar un país? Una gente llena de odio, una gente llena de rabia, una gente llena de resentimiento social, una gente que ve en el otro varía su personalidad para hacerse pasar así como el camaleón, pues, que es muy amigo tuyo pero te está traicionando, resiente de ti. Ni la iglesia, ni el hogar, ni una nación, ni un país puede prosperar así. Por eso, porque la boca del que no tiene a Dios, aun cuando sea adventista el séptimo día, sea evangélico, sea católico, pero no tiene a Dios, lo tiene de forma exteriormente, no está revestido de Él, no es parte de su naturaleza, porque así lo ha decidido, ha escogido ese camino. Lamentablemente donde esté, esa persona miente, esa persona es traidora, esa persona no es leal a Dios, y si no es leal a Dios, imposible que sea leal a un ser humano. Una persona que anda mal espiritualmente, mire, después que conoció esta verdad, no puede ser su amigo para usted entrecharle, confiarle sus debilidades, para usted compartir con esa persona. Se compartirá para ver si despierta. Oye, el Espíritu Santo puede abrir el corazón, pero usted no puede entregarle confianza, porque lamentablemente, como lo describe aquí el libro de Proverbios, son personas traidoras, son personas hipócritas, son personas que ocultan la violencia para después clavarte, para después dejarte en la estaca, como dice uno. ¿Entiendes? Es mentiroso, es flojo, no es diligente, no produce, quiere vivir a costillas de los demás, crea trastornos, crea dificultades. Qué necesario es tener la justicia de Dios, qué necesario es tener la sabiduría de Dios, qué necesario es, como por eso el libro de Proverbios, desde que comienza, es un clamor a la justicia, como si una mujer clame en las calles, como decía el Proverbio 8, ¿verdad? Los primeros proverbios, buscando a que el insensato se vuelva sensato, a que el injusto deje la injusticia y vuelva a la justicia. Qué tremendo, ¿verdad? Y bueno, y sigue dando una cantidad de consejos, ¿verdad? Quien desprecia al prójimo no tiene juicio, eso hacen los que no tienen la justicia de Dios, pero el prudente calla, ese es el sabio. El que anda chismeando descubre el secreto, pero el hombre de fiar se guarda el asunto. El hombre en el cual se puede confiar no anda chismeando. ¿Cómo no va a ser una persona
problemática en la familia, en el barrio, en la ciudad, en la nación, con estas características tan perversas. Chismoso, flojo, hipócrita, violento, no previsor, traidor, etcétera, etcétera. Y chismoso para... En esta dirección se arruina un pueblo, pero en la multitud de consejos y sabiduría. Bueno, abominación a Dios, dice el versículo 20, 11-20, son los de corazón perverso, el impío, pero los caminos, los de camino intachable son su deleite. Los de camino intachable, los que practican la justicia de Dios, los que buscan ser recto de Dios, pero los de camino intachable son su deleite. El deleite de Dios son los que caminan en justicia, en sabiduría, los que practican la integridad, lo opuesto, el contraste con el insensato, con el impío, con el malvado, con el injusto. Seamos tu vida y mi vida. Que Dios pueda gozarse en ver que todos estos consejos, todos los días pedimos la unción del Espíritu Santo para que nos convenza, para que no solamente leerlo y lo grabemos en la memoria, sino que se hagan parte y nos proponemos, porque todos estos principios para hacer deleite a Jehová, eso no nos nace a nosotros. Nosotros nacemos para deleitar al demonio. Nuestra naturaleza caída está ganada para deleitar a Satanás. Entonces, para hacer deleite de Dios, tiene que Dios mismo apoderarse de nosotros, porque nosotros sí lo consentimos, porque nosotros sí lo decidimos. Y una cosa no es que lo digamos hoy, sino que es perseverar todos los días en que esos principios formen parte de nuestra naturaleza, sean parte de la naturaleza divina. La firmeza de rectitud tiende a la vida, pero quien anda tras la maldad persigue su propia muerte, dice el 19. O sea, anda buscando la muerte. No es que la muerte le va a llegar, la persona busca la muerte, anda tras la muerte. Por eso el llamado de Dios, ¿verdad? Buscar la vida. La vida es Cristo Jesús y ella nos busca a nosotros. Pero la muerte, el pecador la busca. Por eso dicen los pecadores aman la muerte. Y uno pudiera decir, mire, el plan de salvación depende de la palabra amor. Tenemos que decidir amar. Y como todo ser humano tiene eso allí, amor, o sea, todo ser humano, Dios le da la capacidad de amar. Pero es libre de elegir amar lo injusto o amar lo justo. Amar el camino, la verdad y la vida que es Cristo, o amar lo que no es el camino, sino los caminos de perversidad, de pecado, de iniquidad. Amar lo que su naturaleza humana le propone, lo que diga tu corazón, déjate guiar por tu corazón, lo que tus sentimientos te indiquen, eso es lo correcto, ese es el Dios que está dentro de nosotros. Entonces eso es amarnos tanto a nosotros mismos que nos dejamos guiar por nuestras tendencias humanas, por nuestra naturaleza humana, como lo dije ahora. Hay filosofía y religiones, sí, deja que salga en ti todo lo bueno que tú tienes. Despierta el Dios que está en ti. No, hermano, que es lo que vamos a despertar, el diablo que está en nosotros. Ser humano, si fuera así la educación esta secular que quieren implantar en el ser humano, yo hubiera transformado la humanidad. Pero mientras más avanzamos, los peligros de desaparición, pero en menos de un minuto, por las armas que hoy tienen los hombres, cada vez son más factibles, hermano. Cae el hombre, mientras más sabe, más peligroso es, más dañino es, más violencia hay, más mecanismos, pero muy sofisticados, muy entreescondidos para dominar, para subyugar, para esclavizar. Ya no es el moreno que amarraban y lo tenían sometido a palo limpio, es que el blanco, el amarillo, el negro, todito, hermano, de una manera muy sutil nos dominan. Satanás pretende dominarnos, parece que él es el presidente de todos estos gobernantes en el mundo. Él es el que domina el mundo. Sacar almas para que vengan a conocer el camino, la verdad y la vida que es Él. Sacarlo de la posesión de ese reino satánico que reina en este planeta y seamos participantes del reino de Dios. Pero las características tienen que ser evidentes, lo que es un justo y lo que es un injusto. Por eso dice, la firmeza de rectitud tiende a la vida, pero quien anda tras la maldad
quien anda tras la iniquidad, quien anda tras la mentira, quien anda tras la hipocresía, quien anda tras la pereza, quien anda tras la traición, quien anda tras de la infidelidad en todas las áreas de la vida, hermano, ¿qué está haciendo? Persigue su propia muerte y la va a conseguir. Bueno, y así una cantidad de consejos, ¿verdad? Que el Señor da aquí, pues. Granizo, garantizo que el malo no quedará sin castigo, pero la descendencia de los justos será. El que busca el bien, busca el favor de Dios. Dice el 27, 11-27. Pero el que busca el mal, este le sobrevendrá. Otra premisa barata, o sea, maravillosa, ¿verdad? Excelente. El que busca el bien, dos buscadores. Si usted busca el bien, busca el favor divino, el favor de Dios. Pero el que busca el mal, este le sobrevendrá. Usted persigue su propia muerte, la va a encontrar. Usted busca el mal, lo va a encontrar. El que confía en sus riquezas caerá, pero los justos reverdecerán como el follaje. El que conturba su casa heredará el viento. El que es problemático en su casa heredará el viento. Y el necio se tornará esclavo del sabio de corazón. Imagínese usted esta profecía. Y el necio, el injusto, a la final se tornará esclavo del sabio de corazón. El fruto del justo es árbol de vida. El fruto del justo es árbol de vida. Y sáquele usted toda la teología lo que era el árbol de vida. El árbol de la vida. El árbol que preservaba la eternidad. El fruto del justo es árbol de vida. Y el que gana alma es sabio. ¿Tú quieres? El que gana alma es ¿qué? Es sabio. Dentro de este marco integral de lo que estamos hablando como justicia. He aquí, el justo será recompensado en la tierra. Cuanto más el malo y el pecador también recibirá su recompensa aquí en la tierra. Por eso, hermano, hay un contraste, ¿verdad?, entre el que es de Dios y el que no es de Dios. La esperanza del justo, ¿verdad? El miércoles 28 de enero dice la verdad de los justos, Proverbios 2. Ahora ve el contraste, especialmente en el contexto de decir la verdad y mentira. La filosofía Cicela Bock ha demostrado en forma convincente cómo el mentir puede ser dañino para la sociedad. La filósofa Cicela Bock, en su filosofía, escribe: una sociedad entonces cuyos miembros fueran incapaces de distinguir los mensajes verdaderos de los engañosos colapsaría. Cuando no se puede distinguir lo que es verdadero de lo que es falso, esta filósofa, en su filosofía, Cicela Bock, dice: la sociedad colapsa. ¿Pero por qué puede llegar por lo que es verdad o lo que es mentira? Hermano, porque está plagada de mentirosa la casa, la iglesia. De ella no se sabe cuándo dicen la verdad o cuándo dicen la mentira. Eso va a producir consternación, eso va a producir incertidumbre, y finalmente colapsa, se revienta, implosiona. Se va a producir una anarquía, cada quien va a hacer lo que le da la gana, lo que mejor le parezca. Del mismo modo, San Agustín, citando en la introducción del libro de Bock, esta mujer lo cita, dice: cuando se ha quebrantado el respeto por la verdad, o aunque estuviera ligeramente debilitado, todas las cosas serán dudosas. Cuando la verdad, hermano, está allí, se ha quebrantado, cuando se ha quebrantado el respeto por la verdad, y se puede mentir, aunque sea media, pero es mentira, San Agustín decía: todas las cosas serán dudosas. Claro, eso es evidentísimo, pues. La persona no es digna de confianza. Por eso un mentiroso, hermano, es lo peor que puede haber. Mire, y eso se dice, y la gente como que no toma conciencia. Nosotros tuvimos que reunirnos aquí en la iglesia, ¿verdad?, para tomar medidas contra una persona mentirosa. Primera vez en tantos años
tener que censurar a una persona, miembro, dirigente de la iglesia, por censura, por decir mentira, el octavo mandamiento de la Sagrada Escritura. Pero se hace, y no, ¿cómo le diré? No basta censurar para que se reflexione. El propósito de la censura es la reflexión, que se den cuenta. No. Es que, hermano, el pecado es tan horrible que la persona como muchas veces no entiende, cree que no lo está haciendo mal. El mentiroso cree que él no está mintiendo, que los que mentimos somos los que no estamos diciendo mentiras. Cuando la gente está en pecado, mire, si el Espíritu Santo no convence de pecado, uno no se da cuenta que está en pecado. Y se lo pueden decir y se lo pueden demostrar. Racionalmente uno puede ser que vea que sí, tiene coherencia. Yo soy mentiroso, yo soy hipócrita, yo soy cualquier violación del pecado. Yo no honro a mi padre y mi madre. Pero después, en el mismo razonamiento, encuentro razones que me dicen que no, que me están calumniando, que me están exagerando. O sea, tenemos que entender la naturaleza pecaminosa del pecado. Es horrible, hermano. Léase Testimonio para la Iglesia, tomo 1, página 14 y 15. Tomo 2, perdón. Testimonio para la Iglesia, tomo 2. Está en castellano. Página 14 y 15. Cuando Elena White, en una congregación, allí asistiendo a una iglesia, una reunión social, estaban todos los hermanos reunidos, allá en la iglesia, le dijo directamente los pecados a las personas. Voy a leerle algo de eso. Dice la página 14. El sábado mi esposo habló antes del mediodía y yo le seguí por 2 horas más antes de ir a almorzar. Estoy leyendo Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 14, y luego leo parte de la 15. Se clausuró entonces la reunión por unos momentos durante los cuales comí algo, dice Elena White. Después hablé durante 1 hora en una reunión social y di testimonios definidos a varios de los que se hallaban presentes. Estos testimonios fueron recibidos generalmente por sentimientos de humildad y gratitud. No puedo decir, sin embargo, que todos fueron recibidos de esa manera. Mire lo que pasó. En la mañana siguiente, cuando estábamos por ir al salón de culto para comenzar las arduas labores del día, una hermana a quien había dado un testimonio en el sentido de que le faltaba discreción y cautela. Estos testimonios eran públicos, hermano. La hermana White dice: hermana, a usted le falta discreción y cautela delante de todos los feligreses que estaban allí. Y no era capaz de y usted, hermana, no es capaz de controlar plenamente sus palabras y sus actos. Esa hermana, el día anterior, hermano, pero esta se molestó. ¿Qué hubiera hecho usted si directamente el predicador le señala sus debilidades? Como en este caso esta hermana, que eran notorias, eran muy notorias. Bueno, ya usted va a ver lo que pasó aquí entonces. Vino con su esposo la hermana que se le había dicho que le faltaba discreción, cautela y que no era capaz de controlar plenamente sus palabras y sus actos. Vino con su esposo en medio de una manifestación de sentimiento de mucha enemistad muy brava y agitación. Comenzó a hablar y a llorar, balbuceó un poco, confesó algo, pero se justificó a sí misma considerablemente. Tenía una idea equivocada de muchas de las cosas que yo le había dicho. Su orgullo resultó herido cuando expuse su falta tan públicamente. Allí residía evidentemente la principal dificultad. Pero, ¿por qué tenía que sentirse así? Dice Elena White aquí. Los hermanos y las hermanas sabían que esas cosas eran así. Cuando en una iglesia se sabe que una persona es mentirosa, es traidora, es irresponsable, no tiene discreción al hablar, es una persona que no cumple pues con las responsabilidades. Todos lo sabemos, pero nadie le dice nada. Entonces Elena White dice: los hermanos y las hermanas sabían que estas cosas eran así. Por lo tanto, yo no le estaba informando nada nuevo. Pero no dudo que estas cosas eran nuevas para la hermana. Oiga, estas cosas eran nuevas para la hermana. Estaba fallando y cuando Elena White le hace ver públicamente su pecado, lo consideró nuevo. Y todo el mundo sabía que estaba practicando eso. Vea la conducta de la persona cuando usted pecaba. Así es el mentiroso también. Y así cualquier tipo de pecado, hermano, cuando es prácticamente consuetudinario. O sea, que ya es un hábito. Es parte de la vida de la persona. Uno no se da cuenta, hermano. Esta hermana, cuando Elena White le está diciendo: a usted le falta discreción públicamente, le está diciendo: a usted le falta cautela, usted no es capaz de controlar plenamente sus palabras y sus actos. Hermano, eso resultó como algo nuevo. ¿Cómo va a decir que a mí me falta cautela? ¿Cómo va a decir que yo no tengo discreción? ¿Cómo va a decir que yo no puedo controlar mis palabras?
Está exagerando, y vino brava y buscó el esposo para hablar con Elena White. Pero no dudo que estas cosas eran nuevas para la hermana. Esto era horrible, el engaño del pecado, hermano. El mentiroso, en este caso que estamos leyendo aquí Proverbios, o sea, no sea esto, porque el Espíritu Santo tiene que convencer, no nuestras palabras. Tenemos que hablarle, claro. Pero si el Espíritu Santo no, él no deja, él no oye el Espíritu Santo, hermano, va a seguir mintiendo y va a seguir pecando en cualquier área. Sigue diciendo aquí. No se conocía, ¿verdad? Esto en cierta medida es cierto en casi todos los casos que la gente no conoce su condición pecaminosa y cuando se le dice, se sorprende. De allí la necesidad, claro, testimonio que se le envía. El esposo parecía, oigan esto, ¿verdad? No lo voy a repetir para no quitarle más tiempo. El esposo parecía no aceptar el hecho de que yo hubiera presentado las faltas de su esposa delante de toda la iglesia, dice la página 15. Y afirmó que si la hermana White hubiera seguido las instrucciones del Señor que aparecen en Mateo 18, 15, 17, en este caso no se hubiera sentido herido él. ¿Qué dice Mateo 18, 15? Por lo tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado. Todo lo que dice allí, ¿verdad? Del esposo. Y no, usted lo hizo públicamente. Tenía que llamar a mi esposa y decirle. Mi esposo entonces, ¿qué hubiera hecho usted, hermano? Después que le sacaron ese texto. Cometió un error, no ha debido decirlo públicamente, delante de todos los hermanos. Pero eso era un pecado, hermano, que la iglesia sabía. Y es el caso específico. La iglesia sabía de ese pecado, hermano. La iglesia sabía de esa conducta de esa hermana, que no tenía cautela de sus palabras y las acciones. Lo tenemos nosotros, hermano. ¿Cómo nos caracterizamos nosotros? ¿Será que nos hace falta alguien en la iglesia que nos reprenda públicamente? La reacción va a ser, en muchos de los casos, como lo acabamos de leer, de que es nuevo. Yo soy así. Yo soy así. Y no faltará alguien que diga, ay Dios, no lo haga públicamente porque el Mateo 18:15 dice que tiene que hacerse personalmente. ¿Qué respondería usted? Se referían a casos de ofensas personales y no se podía aplicar a nuestra hermana. Ella no había pecado contra la hermana White, por lo tanto la hermana White no podía aplicarle eso, Mateo 18:15. Por el contrario, lo que había merecido reprensión pública eran faltas que tenían estado público. Eran faltas públicas. La gente se había dado cuenta que a esa hermana le faltaba discreción, cautela, no tenía control de sus palabras, no tenía control de sus hechos. Entonces, y la gente lo había visto, pero parece que nadie quiere meterse en problemas, pues. Ni los líderes, ni el que no es líder. Muchos, no todos. Entonces tuvo que venir esta palabra de amonestación. Jaime White dice, Elena White no había pecado contra ella no había pecado contra la hermana White. Por el contrario, lo que había merecido la reprensión pública eran faltas que tenían estado público y que amenazaban la prosperidad de la iglesia y de la causa. Aquí dijo mi esposo, encontramos un texto que se aplica a esto. A los que persisten en pecar, este fue el texto que le sacó el esposo de Elena White, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Qué poco se hace esto en las iglesias, ¿verdad? Por decir, muy raro cuando se hace. Repréndelos delante de todos. 1 Timoteo 5:20. 1 Timoteo 5. Por eso Elena White lo hizo públicamente. Pero ya querían caerle encima. ¿Verdad? El hermano reconoció su error como cristiano y al parecer dio por terminado el asunto. Era evidente que después de la reunión del sábado de tarde había magnificado extraordinariamente muchos de los asuntos relacionados con este caso y en forma equivocada. Se propuso entonces que se leyera el testimonio escrito. Cuando lo hicimos, la hermana que había sido reprendida preguntó, ¿esto fue lo que usted dijo ayer? Contesté, sí, esto fue lo que yo le dije, que le faltaba discreción, que no tenía un control pleno sobre sus palabras y sus acciones. Contesté que sí. Pareció sorprendida y bastante de acuerdo con el testimonio escrito. ¿Te fijas lo terrible de esto, hermano? Testimonio para la iglesia, tomo 2, página 14-15. Esto fue lo que usted dijo. Ah, pero yo entendí otra cosa. Estaba su mente tapada por el demonio, hermano. Ya creía que estaba haciendo bien. Y cuando ya entró un espíritu de arrepentimiento, de aceptar el mensaje, ah, pero si eso fue lo que usted dijo, ¿por qué me puse yo brava con usted? Pues, más o menos así, ¿verdad? Qué terrible, hermano, el engaño del pecado. Es para que reflexionemos y nos demos cuenta, hermano, cómo, en este caso de Proverbios, ¿verdad? 12,
la verdad y lo justo, el contexto de decir la verdad o decir mentira. ¿Cómo esto es tan dañino, hermano? ¿Cómo no basta que nos digan que eres mentiroso? Sino es que el Espíritu nos convenza, porque no nos vamos a dar cuenta. Y así en cualquier otro pecado. Qué terrible. No mandan a leer el 12, ¿verdad? El que ama la corrección ama el conocimiento, pero el que aborrece la reprensión es necio. El bueno alcanzará el favor de Dios, pero él condenará al hombre de malos designios. El hombre no se afianzará por medio de su impiedad, pero la raíz de lo justo nunca será removida. Si la mujer virtuosa es corona de su marido, pero la vergüenza carcome sus huesos. Los pensamientos de los justos son rectitud, pero los consejos de los impíos, engaño. El testigo veraz, vamos a ver el 17, declara con justicia, pero el testigo falso con mentira. El labio verdadero, que es veraz, permanece para siempre. Para los consejeros hay alegría. Versículo 21, 12-21. Ninguna iniquidad es deseada por el justo, pero los malvados están colmados por el mal. Versículo 22, Proverbios 12. Abominación a Dios es el labio mentiroso, pero su deleite los que obran fielmente. Los que obran fielmente son su deleite. Como decía también el 11:20, abominación a Jehová son los que corazón perverso, pero los de camino intachable son su deleite. Pues también el 22 dice, abominación a Yahvé, 12:22, es el labio mentiroso, así como abominación a Yahvé son los de corazón perverso. Tienen sus labios mentirosos, como dice 12:22, pero su deleite de Dios está en los que obran fielmente. Ese es el 12:22. Y el 11:20 dice, son su deleite. Qué hermoso, ¿verdad? Lo que Dios dice. El justo sirve de guía a su prójimo, pero el camino de los malvados los hace errar. Hay un contraste, hermano. La lengua del justo y la lengua del que es perverso no tiene parangón, ¿verdad? Además, consideraremos el efecto de mentir sobre el que miente. Algunas personas están tan acostumbradas a esta práctica, dice la parte final del día miércoles, que no les molesta. Otras sienten culpa o vergüenza cuando mienten. Imagínate el peligro de quien miente y ni siquiera piensa en ello por segunda vez. Mírate el peligro del que miente y sigue mintiendo, hermano. Cuánta falta le hace que el Espíritu Santo toque a esa persona. Por eso, con mano firme, y si haya parte de nuestra vida, el juego del altira y afloja con la verdad, mentir y decir verdad, el disimular para acomodar los planes egoístas a uno, significa provocar el naufragio de la fe. El juego altira y afloja con la verdad, y el disimular para acomodar los planes egoístas de uno, significa provocar el naufragio. El que declara falsamente vende su alma a bajo precio. Sus mentiras pueden parecer útiles en casos de apuro. De esta manera le parecerá que adelantará en sus negocios como no podría hacerlo mediante un proceder correcto, pero le llega finalmente al punto en que no puede confiar en nadie. Al ser él mismo un falsario, no tiene confianza en la palabra de otro. El que no confía en nadie es porque nadie puede confiar en él. Está diciéndole Nahue aquí. Yo no confío en nadie. Hermano, es porque usted de alguna manera también es otro en que nadie puede confiar a usted. Lo repito. Sus mentiras pueden parecerle útiles en caso de apuro, y de esta manera le parecerá que adelantan en sus negocios como no podrían hacerlo mediante un proceder correcto. Pero llega finalmente al punto en que no puede confiar en nadie. El mentiroso, al ser él mismo un falsario, un falso, no tiene confianza en la palabra de otros. Porque así como él engaña, él cree que todo el mundo también engaña. Así como usted es malo, usted cree que todo el mundo es malo. El malo piensa en el mal, el bueno piensa en el bien. Te fijas esos principios que no son dados así por tirados en los cabellos. De la abundancia de tu corazón habla la lengua, habla la boca. Que Dios nos libre, hermano,
Si tenemos estos espíritus enceguecidos, si nuestra mente está enceguecida y tenemos un espíritu de mentira, de hipocresía, de injusticia, en otras palabras, que el Señor limpie, porque nos vamos a perder, hermano. Podemos tener todos los años en la iglesia, meses, días, semanas, pero si no somos rectos, si no caminamos en integridad, no somos deleite para Dios, somos deleite para Satanás. ¿A quién estamos deleitando? ¿A quién estamos demostrando que amamos? Cuando caminamos en sabiduría, en justicia, deleitamos a Dios, amamos a Dios. Pero cuando nos salimos de la integridad para complacer nuestra carne, cuando mentimos para salir de un apuro, como dice Elena White, eso que leí Elena White, está un momentico, meditaciones matinales, 153, meditaciones matinales, la página 341. Qué tremendo, hermano. Y finalmente la recompensa de los justos, parte del jueves 29 de enero. Como ya vimos en Proverbios, se ha presentado mucha instrucción y enseñanza por medio de contraste entre dos tipos de personas. El sabio hace esto, el insensato hace aquello. El hombre piadoso hace esto, el malvado hace lo otro. Por supuesto, en realidad, hay un poco de sabiduría y de insensatez en todos nosotros. Con la excepción de Jesús, todos somos pecadores y estamos privados de la gloria de Dios. Romanos 3, que aparece en el versículo siguiente: porque somos pecadores, por fe podemos ser justificados gratuitamente por su gracia, ante la redención que en Cristo Jesús. Romanos 3:24. Juan 3:16, ¿qué dos opciones afronta a toda la humanidad? O acepta a Cristo o lo rechaza. Proverbios 13. ¿Cómo se contrasta en este capítulo la experiencia y la suerte del justo y la del pecador? A los sabios se los compara con lámparas duraderas, mientras que a los impíos con una lámpara que se apagará. Proverbios 13:9. La persona sabia gozará del buen fruto de su trabajo, mientras que el pecador cosechará el mal. Por medio de sus hijos, el sabio tiene un futuro más allá de sí mismo. El pecador, en cambio, dejará sus riquezas extraños, aún hasta el justo. Se la dará al justo. El punto claro aquí es que la vida de fe y obediencia a Dios es mejor que una desobediencia y de necedad. Proverbios 13, palabra de nuestro Dios. Algunos punticos allí, ¿verdad? Dice, ¿cómo se contrasta en este capítulo la experiencia y la suerte del justo con el pecador? Bueno, el justo prospera, hermano, el justo echa para adelante, el justo es diligente. Por eso dice, la redención de la vida del hombre en el 8 puede ser su riqueza, pero el pobre no escucha censura. El mensajero malvado caerá en desgracia. Eso es lo que le espera al indigno, pero el enviado fiel es medicina. Miseria y oprobio para quien rechaza la corrección. Ese Proverbio 14:18. Pero el que guarda el consejo será honrado. Quien con sabios anda será sabio, pero el que se allega a los necios se echa a perder, también será necio. Dime con quién ande la paz y el bien. Qué bonito, ¿eh? La desgracia persigue a los pecadores. Proverbios 14:21. Y a los justos los persigue la paz y el bien. La herencia del bueno queda en su familia. Qué bonito, hermano. El bueno, el justo, el sabio deja herencia a su familia. Pero el justo, hasta la riqueza del pecador va a caer en manos del justo, pues. El justo come y sacia su apetito, pero el vientre de los impíos padece escasez. Nunca está satisfecho, nunca está completo. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. Por eso el Señor nos da toda esta enseñanza para que veamos cómo la recompensa de los justos, ¿verdad? Vida eterna completa. O sea, la recompensa del justo sacado de esta tierra para ocupar un lugar en el reino de los cielos. Elena White dice, Deseo de toda la gente 275, 276.
El mayor engaño de la mente humana consiste en creer que un mero asentimiento a la verdad, sí, a mí me gusta la verdad, no, está chévere, constituía la justicia. Eso es justicia. En toda experiencia humana, un conocimiento teórico de la verdad ha demostrado ser insuficiente para salvar el alma. Un conocimiento teórico de la verdad es insuficiente para salvar al alma. Un conocimiento teórico, cuando no se practica, cuando la sabiduría no pasa del cerebro a la acción por la acción del Espíritu Santo. Es un don de Dios. Cuando la justicia, que es un don de Dios, pretendemos hacerla con nuestra propia fuerza, en toda experiencia humana, en toda, no hay excepción, un conocimiento teórico de la verdad ha demostrado ser insuficiente para salvar el alma. Los capítulos más sombríos de la historia están cargados con el recuerdo de crímenes cometidos por fanáticos religiosos. Los capítulos más sombríos de la historia, más negros de la historia, más oscuros de la historia, están cargados con el recuerdo de crímenes cometidos por fanáticos religiosos. Qué terrible, hermano. Los peores crímenes de la historia no son políticos militares, son de fanáticos religiosos. ¿Qué daño hace al mundo entero? ¿Cómo se han escrito las páginas de la historia secular? Por fanáticos religiosos, por personas que eran teóricas y no vivieron lo que realmente era aquella doctrina en la cual estaban siendo instruidos. En nombre de Dios, en nombre de la religión, matando, asesinando, oprimiendo, subyugando. Tremenda revelación. Aún subsiste el mismo peligro. Muchos dan por sentado que son cristianos simplemente porque aceptan ciertos dogmas teológicos. Yo soy cristiano porque acepté el sábado, el santuario, la segunda venida de Cristo, la profecía de Daniel 2, Daniel 7, 8, 9, Apocalipsis. Soy adventista el séptimo día, me bauticé ayer. Ok. Aún subsiste el mismo peligro. Muchos dan por sentado que son cristianos simplemente porque aceptan ciertos dogmas teológicos, pero no han hecho penetrar la verdad en la vida práctica. Los hombres pueden profesar creer en la verdad, pero eso no los hace sinceros, bondadosos, pacientes, tolerantes, ni le da aspiraciones celestiales. Es una maldición para sus poseedores ser teórico, ser bibliotecas caminantes. No sabemos la Biblia de Génesis, Apocalipsis, la repetimos, decimos el texto. Bueno, la gente nos admira por la memoria que tenemos, pero nuestro carácter, nuestra paciencia, nuestra tolerancia, nuestra bondad, nuestro sentido de justicia como lo ve Dios, no, eso no se ve. Se ve yo. Ni les da aspiraciones celestiales esa teoría. Es una maldición para sus poseedores, y por la influencia de ellos es una maldición para el mundo. La justicia que Cristo enseñaba es la conformidad del corazón y de la vida a la voluntad revelada de Dios. Repito, la justicia que Cristo enseñaba, ¿cuál era? Es la conformidad del corazón y de la vida a la voluntad revelada de Dios. La justicia que Cristo enseñaba es la conformidad ¿la conformidad de qué? Del corazón y de la vida a la voluntad revelada de Dios. Hermano, esa es la justicia que en Proverbio, esa es la sabiduría que en Proverbio Dios quiere que tú y yo practiquemos. Eso fue lo que vino a hacer Cristo, pues. Esa es la justicia que él enseñaba, la conformidad del corazón. Lo demás es pantalla, lo demás es fariseísmo, hermano. Lo demás, vea lo que está pasando a su alrededor con los feligreses. Veamos, examinémonos cada uno de nosotros, si no estamos hipnotizados, si no estamos diabolizados, hermano, y no entender la condición horrible en que podemos estar cuando estamos en este momento histórico de la historia de esta tierra. Por eso la iglesia de la Odisea de la tierra dice que no tiene necesidad de nada, somos ricos. Están enceguecidos, hermano. No se dan cuenta que es el pobre, miserable, desnudo,
Cristo tiene que decírselo, hermano. Ellos creen que se la están comiendo, ellos creen que son ricos, que no son, tienen buenos ojos, que están vestidos y no tienen Mesías. Y sin embargo Cristo dice, los vomito de mi boca. El problema no es el frío ni el caliente, el problema es el tibio, el problema es el que está ejerciendo liderazgo en la iglesia, la gran mayoría. Somos tibios, y si no nos ponemos pilas, si no entramos en un reglamento de reforma, vamos a ser vomitados. Esto tarda, pareciera que Cristo no va a venir nunca, pero los libros en el santuario celestial se están cada vez, ¿verdad? Están llegando a las páginas finales donde nosotros vamos a ser pesados en balanza cuando ya los eventos finales comienzan a desatarse, ¿verdad? Cuando el sellamiento venga, hermano, ya tu libro de vida y el mío quedará cerrado, o para siempre perdido o para siempre salvado. Apocalipsis 22:11, el que sea justo, si los ancianos, los niños, el que no tenga el sello de Dios, como el que está en Apocalipsis 7, pero que es parecido a lo que la experiencia de Ezequiel 9, mire, ese no va a quedar con vida, pero los que tienen el sello de Dios serán preservados, porque Dios puede gozarse en sacar una cosecha de hombres y mujeres que van a estar vivos, que no van a morir en esta tierra, y creemos que esta es la generación. Dios se va a gozar, se va a deleitar, como lo leamos en Proverbios, de ver ese fruto. Y como dice Isaías 53, Jesús va a ver el fruto de su trabajo. Quedaron hombres vivos, reflejando el carácter, la manera de ser, la manera sabia de ser, la manera justa de ser de Cristo Jesús. Tú y yo estamos invitados para que vayamos desarrollando, para que nuestro corazón se quebrante, para que nuestro corazón pidamos al Espíritu Santo que rompa cualquier hechizo, que no nos deja ver, hermano, el pecado en que estamos, porque el pecado es tan horrible, como le leí hoy el testimonio para la iglesia, el tomo 2, página 14 y 15, como esa amonestación que todavía la Elena Guay, la hermana se rebeló públicamente delante de toda la iglesia, el pecado de esa persona que era evidente, y le mostró, ahí se entendieron, donde decía el porqué, 1 Timoteo 5:20, repréndelos delante de todos para que teman. Ahí sí aterrizó al esposo y la esposa. Y eso fue lo que usted le entregué. ¿Qué fue lo que usted dijo ayer que me puse tan brava? Mire, se lo leyeron. Eso fue lo que usted dijo. Se sorprendió, pues. Porque el que pica, hermano, no, pareciera que no se da cuenta que está haciendo mal. Por eso es tan necesario lo que leímos allí, ¿verdad? La reimpresión fiel en la iglesia. Que nos hagan ver a nosotros, que los mensajes que vengan de la iglesia nos hagan entender nuestra condición pecaminosa. Por eso dice, esto en cierta medida es cierto en casi todos los casos. O sea, que la hermana no se conocía a sí misma, el ejemplo que le dije ahora. De allí la necesidad de que en la iglesia se reprenda fielmente a los hermanos y que todos cultiven por los claros testimonios que se les envía. Hermano, Señor, abra nuestros ojos y nos haga siervos todos los días de la justicia divina. Practicar estos consejos, extremadamente prácticos, que tratamos todos los sábados repasar, y dando esta humilde ayuda allí, ¿verdad? Y clamar a Dios en esta condición que nosotros tenemos, para que seamos libertados todos los días, Señor, de estas debilidades que no permiten que el Espíritu Santo obre con todo poder y gloria, y Dios se glorifique todos los días y se deleite en nosotros. Que nos perdone el Señor, pero queremos ser de ese grupo que todos los días se queme en nuestra vida la escoria que nos separa de Él, hasta que finalmente tengamos la victoria con el sellamiento y con Cristo Jesús estemos listos para el fuerte pregón, pasar por las plagas e ir con Cristo al reino de los cielos. Dios bendiga a su iglesia.